Ojo, que no todo lo que lees es cierto. Todos los días vos abrís y encontrás a alguien que dice algo. Demoliendo fake news. Porque hay mentiras que duran un suspiro. Te llenaste de guita con ese sobre marroncito. Yo no la agarré. Y otras que hay que tirar abajo con dinamita. Bueno, ¿sabes qué? Nada, recién hablábamos, le pusimos a la columna de Vivi Agenda Woke, que es algo que no hablábamos prácticamente de eso, es algo que recién nos enteramos del tema de la Agenda Woke, y eso es como una obsesión de Trump en realidad, y de la ultraderecha, y de Bannon, y de Elon Musk, y bueno, y después lo va trasladando y Milei habla de la Agenda Woke, Sí, ¿viste? Es como... Él hace ravioles, yo hago ravioles. Sí, para él la batalla cultural es la Agenda Woke, que supuestamente son como los derechos de los últimos tiempos, los derechos se obtuvieron en los últimos tiempos. Bueno, contra eso van. Entre ellos, bueno, los derechos de las minorías, los derechos sexuales, reproductivos, la ESI, bueno, todo eso. Y vos es que me resultaba interesante a propósito de aquellas cosas que en algún momento vamos naturalizando. Es como, por ejemplo, cómo es la construcción de los medios. Y cómo, por ejemplo, ponen palabras o espacios políticos que automáticamente son el enemigo y van construyéndolo, ¿no? Te construyen, ¿no? Lo toman como recipiente y ahí, por ejemplo, todo lo malo, ¿no? Peronismo, kirchnerismo, los cabecitas negras, lo que fueran, ¿no? Lo que hacen es, van construyendo eso. Esta semana hubo dos noticias que pasaron un poco desapercibidas, pero me interesaba cómo es esa construcción. Esa construcción es cotidiana, da algunos elementos como por sabidos. Entonces, cuando Milei dice casta, ya todos saben que es casta. No lo explica, no explica qué es la casta, porque todo el mundo dice, bueno, casta es tal cosa, ¿no? No va a pagar la casta, dice. Como por ejemplo si un diputado ganara 3 en vez de 2, con eso soluciona los problemas económicos, culturales, sociales y políticos de la Argentina, por ejemplo, ¿no? Como es la casta, entonces dice, bueno, le bajo eso, ya está, y eso me tranquiliza la conciencia, aunque en el medio no podamos ni morfar, ¿no? No te puedes tomar el bondi, bueno, no te alcanza para el alquiler, te tenés que mudar porque bueno, esa construcción cotidiana me resulta interesante verla, digamos, percibirla. Hubo 2 episodios que tuvieron que ver con diputados o exdiputados esta semana. Me resulta muy interesante cómo lo fueron presentando los medios. Que nos están siguiendo por YouTube, por ejemplo, van a poder ver esta primer placa. No sé si me puedes poner la primer placa. Dice, Cuader rompió el silencio de Paraguay con una denuncia. Kirchnerismo quiso hacer caer al gobierno de Milei. Cuader es un ex senador que fue el voto clave para que se apruebe la ley bases de Milei. Fue muy raro, porque en realidad había entrado por el peronismo, es el peronismo entrerriano, y cuando llegó el momento de votar se dio vuelta. Y a los pocos días nos enteramos que estaba cruzando la frontera en Paraguay con un fajo de $200.000 que no supo explicar de dónde lo sacó. Pero era casi el mismo día. Y después nos enteramos que acá no lo compró porque había cepo. Acá no lo sacó, había cepo. Y después, viendo los registros de la aduana, nos enteramos que desde el día que se aprobó eso, él, bueno, y después por la investigación judicial que dice que fue a una inmobiliaria, llevaba cada 2 o 3 días $200.000. Muchos decían, le dieron 2 palos verdes para aprobar la ley, y bueno, fue 8 o 9 veces a Paraguay con esos $200.000 para completar la cuota de un edificio que compraba en Paraguay. Entonces, ahí saltó el caso Cuader, un escándalo. Bueno, ¿cómo se presentaba Cuader en Clarín? Mirá la siguiente placa, así se presentaba Cuader cuando hablaba Clarín de Cuader. Procesan con prisión preventiva embargo millonario miembros del entorno del ex senador K. Edgardo Cuader. Nunca fue K. Cuader, nunca fue K, era de peronismo de Entre Ríos, que notaba Bordet que no era kirchnerista. Pero si lo involucra en un acto de corrupción, es un
ex senador K. Entonces, para todo el mundo, bueno, corrupción K, listo. Corrupción K. Si hay un hecho de corrupción, nunca hay un hecho de corrupción o algún hecho delictivo donde haya un senador de otro partido, un diputado, que en el título o cuando lo presenten como de ese partido. Por ejemplo, ya que estamos hablando de Entre Ríos, el intendente de Entre Ríos, de Juntos por el Cambio, fue procesado por narcotráfico. Sí. Nunca se dijo que era de Juntos por el Cambio, ni que era radical, ni que era de PRO, ni que era de nada. Lo mismo que la chaqueña Ida Ayala, lo mismo que los parientes del Lilito de la Matanza, no me acuerdo cómo se llama, que también estaban involucrados con el narcotráfico. Bueno, ahí no se habla de eso. ¿Sí? No se habla de eso. Fíjate, ex senador K, ahora que denuncia el kirchnerismo, poneme de nuevo la 1, perdón Ezequiel, de nuevo la 1 te voy a pedir. ¿Ves? Cuaide rompió el silencio y dice el kirchnerismo quiso hacer caer el gobierno Milei. Ahí no es K, porque efectivamente no es K, denuncia el kirchnerismo. Pero no dice el senador K, no, es Cuaide, es el señor Cuaide el que dice eso. Porque el kirchnerismo es malo, siempre el sujeto es el kirchnerismo es malo. Y hubo un episodio también que me resulta interesante, sobre todo porque el tema de conversación esta semana, más potente, es el tema del tráfico de niños. Se ocultó mucho el tema de Loan, ¿no? Hay un nene desaparecido, donde está involucrado un funcionario del gobierno radical de Corrientes, aliado a Milei. No se habla de eso y no se involucra el gobierno de Corrientes cuando hay funcionarios del gobierno involucrados en el tema de la desaparición de Loan. Bueno, el tema, digamos, cuando llegó ahí, desapareció de los medios. Fue Burrich a decir que iba a revisar la panza de los yacaré, porque no sé qué, y desviaron la atención. Pero esta semana condenaron a un exdiputado, Germán Quisca, se llama, es misionero, 14 años de prisión por tenencia de material pornográfico de explotación sexual infantil. Estaba involucrado en la red de explotación sexual infantil. El tema que se habla la semana. Condenan a 14 años de prisión al exdiputado Germán Quisca por tráfico de videos de explotación sexual infantil. ¿Es diputado qué? ¿Es diputado qué? ¿Es del PRO? ¿Es libertario? ¿Es radical? ¿Es kirchnerista? Si fuera kirchnerista diría ahí, él es diputado K, o el kirchnerista involucrado en God. Pero como es libertario, y como era el candidato de Patricia Bullrich en Misiones, y como era el socio de Puerta, el ex senador de Misiones, y el principal apoyo, uno de los principales apoyos de campaña de Macri, político de Macri. Claro. Puerta lo tira a la política de Macri. Como están ellos, no aparecen. La noticia no aparece prácticamente en ningún lado, y si aparece un exdiputado, ahí chiquito, y se va la noticia, ¿no? Cuando es un tema que es un escándalo. Y fíjate, tan escándalo que está toda la sociedad hablando de la posible red de explotación sexual infantil que hay a partir de la denuncia de Canosa, etcétera. Ahora, eso es una denuncia en el aire donde no hay nadie, no hay prueba, no hay nada. Acá sí hay pruebas, se siguió el debido proceso, se encontró, fue a un juicio, tenía defensor, todo, y lo condena a 14 años, una condena importantísima. Bueno, de esto no se habla. ¿Por qué? Porque fue el candidato de Patricia Bullrich en Misiones, ¿no? Me parecía interesante para mirar, cuando uno mira las noticias que hay ahí atrás, de qué se trata, qué te dicen. Y no hay que además recordar que la Dirección de Migraciones en las empresas de transporte internacional también tenés razón. No le piden el DNI a los niños. Eso cambió, claro. Si en el tema de los controles fronterizos, ahí sí, porque el otro lado también lo debe pedir. Pero es un dato no menor ese, ¿no? Eso es una decisión de hace un mes. 25 de febrero. 25 de febrero. Sí. No se le pide DNI a los menores. A los menores. Es increíble, pero en el medio del escándalo del caso Loan, en el medio que vemos funcionarios del oficialismo involucrado. Bueno, parece que está involucrado en una estafa, ¿no? Pero más allá de eso. Sí. Pero, ¿no? De eso no se habla. No. De la estafa de Milei no aparece en los diarios. La causa está avanzando. No se habla del caso Libra. No. No existe. No existe. Tenemos un presidente que estafó a miles de personas, en millones de dólares, en Argentina y en el mundo. Y eso no se habla. Parece que fuera un presidente común. Total. Entonces,
un nene se fue a una manzana en una verdulería, es un escándalo, ¿no? Queremos que bajen la edad de imputabilidad, que vayan cana, que lo cuelguen de la pata, ¿no? Total. El presidente estafa y no pasa nada. Vamos a una tanda.